Buenas tardes, mi nombre es Carol Vanessa Serrano Ariza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video lo hago con el fin de darles a conocer sobre lo que se trató mi curso de contabilidad financiera básica. Bueno, en la primera temática abordamos la introducción a la contabilidad. Como sabemos, la contabilidad se entiende como un sistema de información, la cual permite identificar, clasificar e interpretar las operaciones y transacciones que tiene una empresa. La contabilidad la clasificamos en dos partes, las cuales son la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Las empresas, acorde al artículo 25 y el Código de Comercio, el cual estipula que la empresa es toda actividad de carácter organizativo para producir, transformar y comercializar o custodiar los bienes y servicios a través de un establecimiento de comercio. Las empresas las podemos clasificar según su actividad, puede ser agrícola, puede ser industrial, puede ser comercial o de servicios. También las podemos clasificar acorde al capital. El capital se puede especificar en empresas públicas, privadas o mixtas. También en el número de socios encontrados como las empresas unipersonales, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades comerciales, las sociedades colectivas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas y las sociedades comentarias. La segunda temática abarcó el tema de registro básico y ciclo contable. En este caso hablamos de las cuentas y sus clasificaciones. El concepto de cuenta es el formato el cual nosotros utilizamos para registrar los aumentos y las disminuciones que sufre la empresa en los activos y en los pasivos y el patrimonio por la realización de las acciones de una empresa. Entonces, a continuación les mostraré el esquema que convencionalmente se utiliza para manejar esto. Ese esquema funciona de la siguiente manera. Esta es la cuenta T. Esta cuenta se representa en el primer lugar el código y el nombre que es estipulado por el Plan Único de Cuentas UPUCO. El débito, que es estipulado en el lado izquierdo y se le conoce como el debe. El crédito, el cual está en el lado derecho y se le conoce como haber. Y por último tenemos el saldo, el cual la suma de ambos lados de la cuenta T debe corresponder al mismo valor en el débito como en el crédito. En cuanto a la clasificación de las cuentas, tenemos que las cuentas pueden representar derechos de propiedades, obligaciones y una empresa la cual se determina a partir de una fecha. Entonces, la naturaleza de estas cuentas permite clasificarlas de varias maneras y las cuales que convencionalmente se utilizan con las reales o de balances, las cuales representan valores tangibles de las propiedades, de los derechos, de las obligaciones a dar, pero también de las deudas, de los créditos, los cuales tiene una empresa. Estas cuentas se llevan a cabo con los activos, los pasivos y el patrimonio. En primer lugar, las cuentas de activos representan los bienes y los derechos apreciables en el dinero de propiedad de la empresa. Esta se entiende por bienes y, entre otras cosas, el dinero en efectivo, el dinero en caja, el dinero en el banco y en la mercancía, en los inmuebles, pero también en los derechos con las cuentas por cobrar y los créditos a favor de la empresa. Por otro lado, encontramos los pasivos, los cuales representan las obligaciones contra y con terceros por las empresas, las cuales deben ser pagas para que no afecten a futuro. En la clasificación de las cuentas encontramos que pertenecen las obligaciones financieras, con bancos nacionales, proveedores nacionales, los salarios por pagar y entre otras cuentas. Por último encontramos el patrimonio, el cual es el valor que se obtiene de la diferencia entre el activo y el pasivo, las cuales son representadas por los aportes. También
son los aportes que los socios entregan, los cuales ellos sacan de la empresa, o sea, de lo que hicieron en el mes. Bueno, la tercera temática abarca el tema de registro de operaciones y estados financieros NIF. Los registros de operaciones contables acordes al Plan Único de Cuentas que regulan todavía en Colombia, como lo es el Decreto 2640 de 1993, en el cual se encuentra la forma correcta para estipular las cuentas acorde al código. Por ejemplo, encontramos que las cuentas de activos por lo general se inician con el dígito número 1. Las cuentas de pasivo se identifican con el número 2 y las cuentas de patrimonio inician con el dígito número 3. Por tal motivo se pueden encontrar diferentes cuentas en el patrimonio como lo es la cuenta número 31, la cual se identifica como el capital social. La número 32 es caracterizada como la que supera el capital social. Estas traen una definición de cada una de las operaciones contables que se realizan. Por este motivo es que podemos identificar cuáles son las cuentas pertenecientes a los activos, a los pasivos o al patrimonio. Esta es la manera que podemos saber si esta cuenta se acredita en debe o se debita en haber, o viceversa. Pondré un ejemplo de esta clasificación. En el sentido de que compramos una mercancía por un valor de 1 millón, este valor para la empresa se estipula en 4 tipos. En este caso, colocamos que este tipo de cuenta se puede estipular en la cuenta 6205, que es la cuenta de compras. Aquí se debita. Se estipula en el lado izquierdo de la cuenta, pero también encontramos que como se le adicionó un IVA, este IVA está en la cuenta 2408 y se estipula en el debe. Por otra parte, encontramos la retención en la fuente de este mismo producto, la cual debemos estipular en la cuenta 2365. Bueno, y por último encontramos que esta también está en la cuenta 2205, porque esta es la cuenta que nosotros le debemos a nuestros proveedores, la cual recibe el nombre de proveedores. Esa es la forma en la que podemos expresar los registros de las operaciones contables. Por último, explicaré la nómina, que fue una actividad que hicimos en el curso. La nómina es el documento que muestra cómo se le paga al empleador que labora en una empresa por concepto de sueldo y salario, por la ley de los jefes, los cuales ellos deben emitir un reporte o un comprobante de pago. Este comprobante lo debe entregar en formato impreso y conservado por cierto periodo de tiempo. La nómina nos ayuda a generar datos contables y estadísticos. La nómina se forma por un encabezado y un resumen detallado en el cual va incluida la información de la empresa, el periodo al que corresponde la nómina, el número de semanas, quincenas, según el periodo de pago que vaya a llevar la empresa. Y la fecha de pago se pone información acerca del empleado, como su salario, los días que trabajó, las horas que laboró, las deducciones, que son como los impuestos, préstamos, abonos, lo que se le va a retener. En resumen, se ponen los datos, la percepción, las deducciones y el importe neto a pagar. La nómina la podemos clasificar por el rango de los días que abarcó, por los periodos de pago, por semana, quincena, mensual. Esto depende de lo que fue estipulado en el contrato de trabajo. El pago se debe realizar una vez termine el periodo.
Esto se realiza de forma constante y si el empleado está activo, o sea que si no está activo, no. El patrón se encuentra en la obligación de retener al empleado lo correspondiente al impuesto que se impuso sobre la renta. Esta retención se debe entregar cada mes, así como la cuota que el empleado debe pagar y así descontar este dinero. Por otro lado, si el empleado tiene crédito, se deben retener el monto a pagar, entre otras cuotas. Hasta luego, muchas gracias.